un gusto para mí poder presentarles a mi amiga de grupo de oración. Así fue como nos conoció mi vecino anoche, es otra historia, ¿verdad? Amiga de misa diaria, aquí en Santa Clara, en Roseville. Les presento a Yvonne Wheeler. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Pues Yvonne, Dios se ha valido de Yvonne para que todos estemos aquí reunidos esta noche, hacernos llegar la invitación y que estemos en el grupo de WhatsApp. Aunque no lo crean, somos un poquito más de 80 personas que estamos en diferentes lugares, en diferentes países y algunos pues no por cuestiones de horario. Hay una señora que está en Francia, entonces estamos grabando la junta de esta noche y la vamos a poner en un video, en un archivo de YouTube para poderlo accesar después, ¿verdad? Lo puedan ver las personas que no están presentes hoy. Yo me llamo Ana Moreira, Yvonne y yo somos de la Iglesia de Santa Clara, parte de un grupo de oración que se llama Encuentro con Cristo, en donde nos reunimos todas las semanas para hacer la lección divina y reflexionar en cómo traer el Evangelio a nuestra propia vida. Dios nos ha lanzado en esta iniciativa apostólica de Yvonne, y yo estoy aquí de copiloto nada más, pero es Yvonne, ¿verdad? La conductora de esta noche. Bien, quiero compartirles, voy a cerrar ya nuestra cámara y vamos allá a movernos a lo que es el material para esta noche. Mucho gusto a todos. ¿Sí se mira bien? Excelente. Nosotros nos vemos por una esquinita por ahí. Bien, pues aquí estamos en lo que son nuestra primera junta semanal. Vamos a tener 4 en esta semana de 31 días por las almas del purgatorio. Como ustedes saben, está basado en el libro Sáquennos de aquí, una entrevista a María Sima. Ya vamos a comenzar a aprender un poquito más de ella. Y como hemos aprendido de este libro, ¿verdad? Acompañar a todo lo que nosotros decimos, a darle gracias a Dios. Demos gracias a Dios que estamos aquí todos reunidos. Vamos a comenzar con una oración. Les pido que por favor siempre con su micrófono en silencio, ahí donde están, vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día, a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los por pecadores, los pecadores en la Iglesia Universal, por por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. 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 Tenemos una junta de 75 minutos en donde pues ya nos programábamos para tener unos 15 minutos en los cuales batallábamos con cosas técnicas, en que todos fuéramos llegando y hacer una breve presentación, ¿verdad? De qué es lo que hemos estado haciendo, quiénes somos, etc. Luego vamos a pasar a Yvonne, nos va a dar por 10 minutos un repaso de la semana. Yvonne ha tomado 2 enseñanzas de todas las que hemos logrado tener en estos días, 2 enseñanzas, las cuales las resaltará para nosotros esta noche. Y posteriormente, yo voy a acompañar esas enseñanzas de la mística de María Sima con documentos de la Iglesia, para que vayamos creciendo también en la formación de nuestra fe, pues la oración está basada en la esencia de Dios nuestro Señor
en la fe que nos ha dado. Luego, esa va a ser la parte, digamos, la primera parte. Y la segunda parte, que es el grueso, es el importante, es el que todos ustedes puedan participar con sus reflexiones personales de algo que quieran compartir a todo el grupo de lo que han reflexionado esta semana. Se han podido dar cuenta que las preguntas diarias en sí no son preguntas, ¿verdad? Sino que son como unas chispas para poder encauzar la reflexión interior que estamos haciendo de todo lo que el Espíritu Santo nos está iluminando, nos está moviendo, a veces con una sorpresa, a veces, como me decía alguien, con miedo, ¿verdad? Con algún temor. Todos esos son movimientos en nuestro espíritu que Dios permite en nuestra alma para que nosotros podamos dialogar con Él. ¿Qué me estás enseñando, Señor? ¿Qué me estás queriendo mostrar con estas palabras que estás poniendo aquí ante mí? Vamos a terminar entonces con un resumen de lo que habremos conversado y compartido, y vamos a dar unos avisos y una oración de cierre, ¿verdad? Me da mucho gusto que siguen llegando más personas, ¿verdad? Tenemos unos minutos para que alguien que quiera aprovechar y abrir su micrófono y presentarse, decirnos de dónde se conectan. Hola, mi nombre es Elizabeth Padilla y yo me conecto de Woodland. Bienvenida. Gracias. Pues hola, mi nombre es Ana White y estoy desde Phoenix. Bienvenida, Anita. Hola, somos Fabiola y Celina y estamos desde San Salvador. Bienvenidas. A ver, chicos, sin pena, vamos. Hola, yo soy Rosy Vázquez y me encuentro en Woodland, California, y me da un gran placer participar en este grupo. Hola a todos, gusto. Bienvenida. Gracias. Buenas noches, soy Ana Isabel y estoy desde San Salvador, El Salvador, en Centroamérica. Bienvenida, Ani. Les presento a todos con mucho gusto. Es la Ana Moreira original. Yo soy, ¿cómo se dice? La pirata. La pirata. Imitación. Yo soy la copia. Bienvenida, Ani. Ella es mi cuñada, Ana Isabel. Hola, yo soy Mabel y estoy aquí en Roseville, cerca de Ana y de Yvonne. Bienvenida, Mabel. Mucho gusto. ¿Qué más? Hola, soy Luli Ibarra y estoy aquí en Antelope, California, en Sacramento, y soy aquí vecina de Ana y de Yvonne. También. Y amiga de Ana White, que Ana White invitó a muchas de sus amigas. Hizo una buena promoción, Ana White. Que no la vemos. Ahí estaba la Anita. ¿Hay algún hombre conectado? No. Dijo yo. Esa es Anita. Es Anita que está preguntando. Hola, Franca Lizaga y Nalúa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Bienvenida Cecilia Rivas. Buenas noches. Ellos están en Zoom,
No, bueno, ahorita estábamos tratando de conectar al Zoom nosotros, donde Carmen y otros más. Sí. Tenemos problemas con el internet. Ah, ok. Dice Frank que está teniendo problemas con el internet. Muy bien. Bienvenida Arlette, bienvenida Mónica Echevers, Silvia Gracias. Morales también, qué gusto verte por aquí. Vemos a una Maite, a Keta, Ana O, Ismael que tiene pena y no nos habló todavía. Lorena del Lobo desde El Salvador, bienvenida. María Elena Romo y su hijita, una de las gemelas. Y hay otros contactos por ahí que no descifro los nombres. Maritza, bienvenida. ¡Ay! Está también Claudia Sánchez de Tagle, bienvenida. Muy bien. Pues bueno, ¿qué dicen si vamos comenzando a lo que es el material? Ustedes tienen en su pantalla el programa para esta noche. Son 1 hora y 15 minutos que están bien empacados, ¿verdad? Pero primero Dios, este ratito de presentación nos permite adentrarnos y ponernos en confianza, ¿verdad? A pesar de que a lo mejor muchos de nosotros nos estamos viendo por primera vez. Demos gracias a Dios a la tecnología que nos permite estar en un solo salón virtual. Y como Dios es omnipotente, vamos a pensar que aquello que dijo Jesús, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pues aquí estamos nosotros reunidos en nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a continuar pues y les voy a agradecer mucho si todos ponen en silencio su micrófono para poder limpiar el audio del salón. Bueno, pues estamos aquí, hemos llegado por diferentes invitaciones, diferentes razones. Permítanme un momentito. Todos hemos llegado por diferentes invitaciones, diferentes razones, pero la verdad es de que Dios se ha valido de esto para que podamos hacer espacio, detenernos y darnos cuenta que el propósito que todos tenemos es el mismo. Estamos aquí porque nuestro propósito es el cielo. Y pues queremos invertir este tiempo por nuestro propio bien, por el de nuestro prójimo, ya sea el prójimo más cercano, que es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, la suegra, los cuñados, los tíos, los primos, los vecinos, la comunidad, por el bien de ellos y también por el bien de las almas del purgatorio. Eso es lo que nos tiene aquí. Y pues vamos a comenzar con el resumen de las enseñanzas de esta semana. Los dejo con ustedes a Ivonne. Buenas noches. Entonces empezaremos con las enseñanzas. En estos 7 días en donde hemos ya escuchado los audios acerca del purgatorio, ¿qué concepto ahora tenemos acerca del purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? El concepto que yo tengo del purgatorio ahora es que es un lugar, es una condición en la que vive cada alma. Es una llama de amor que las hace sufrir terriblemente por anhelar la presencia de Dios. Y es precisamente la misma alma y no Dios la que de alguna manera desea arrojarse al purgatorio para reparar y expiar los pecados cometidos durante nuestra vida. Es eso precisamente el purgatorio. Es un atraso impuesto por nosotros mismos, por nuestras impurezas, una llama de amor que hace sufrir terriblemente, una espera del gran amor que es Dios. Y en esa llama, ese ardioso deseo de estar con Dios, es la que nos purifica de todo lo que aún es impuro en nosotros. Pero en el purgatorio, aunque sea terrible el dolor,
que ahí sufren las almas, la certeza que tienen de que algún día van a salir de ahí y de vivir con Dios es tan fuerte, es fuerte e indestructible, que el gozo de esta certeza supera todo el dolor y por nada del mundo estas almas quisieran volver a vivir en la tierra, donde al fin de cuentas aquí no se tiene la certeza de nada. Si pensamos y reflexionamos, de acuerdo con lo que las almas del purgatorio le dijeron a María Sima, el promedio de tiempo que pasa una alma en el purgatorio es de 40 años. 40 años de anhelar a ese gran amor, anhelar la presencia de Dios. He ahí la gran importancia de rezar por las almas del purgatorio. Es un gran acto de amor y de misericordia que debemos hacer constantemente por ellas. Porque las almas del purgatorio no pueden rezar por ellas mismas. Necesitan desesperadamente de nuestras oraciones, de nuestros sacrificios, de nuestras indulgencias para salir de ahí. Cosa que lamentablemente mucha gente se olvida de hacer eso. Fácilmente se olvidan de ellas. Normalmente la gente las recuerda y reza por ellas el día de su funeral o en el aniversario de su muerte. Y eso para mí es una terrible falta de misericordia, de piedad. Es muy triste olvidarnos de nuestros seres queridos, que durante la vida dijimos amarlos. Es falta de compasión no acordarnos de los más necesitados, de los que nadie reza por ellos y que tal vez no tengan nadie quien los recuerde, quien eleve una oración al cielo por ellos. Es un gran acto de misericordia y de amor que debemos hacer constantemente por ellas. En verdad, somos culpables en lo que respecta a nuestros hermanos, cuando sabemos la angustia de sus almas, el anhelo que tienen de estar ante la presencia de Dios y nos ruegan por nuestras oraciones, por nuestros sacrificios y no las escuchamos. No estaremos fallándole a Dios por falta de caridad con nuestros hermanos, los más necesitados. Nuestras oraciones e intercesiones nunca son muy tardes, porque aunque recemos por décadas después de su muerte, para Dios en su naturaleza no sabe de antes o un después. Todo es presente. Esta devoción nos ayudará a ver a las almas del purgatorio a través de los ojos de Dios, con su justicia, pero también con su amor y con su misericordia. Tenemos que meditar hoy y siempre en la importancia que son cada alma del purgatorio para Dios. Reflexionar qué es lo que estamos haciendo o podemos hacer para auxiliar, para liberar a uno de estos prisioneros de amor. Liberaremos a una alma de un indescriptible sufrimiento. Agregaremos un ciudadano más al cielo. Le daremos gozo a los ángeles y a los santos. Consolaremos y deleitamos a Jesús y a su Madre, nuestra Santísima Madre María. Sáquenos de aquí. Ese es el título del libro. Si nosotros con el sufragio rogamos por ellas y ellas son liberadas del dolor más grande que es estar en la ausencia de Dios, y ellas pueden conquistar su eterna felicidad y entrar al paraíso, al cielo con Dios. Estarán eternamente agradecidas con nosotras. Sus plegarias serán eficaces porque serán santas y nos procurarán beneficios inmensos tanto para nuestra vida corporal como espiritual. Saquémoslas de ahí. Gracias, Ivonne. Yo sé que tú tienes mucho que contar sobre las almas del purgatorio y cómo descubriste este amor. Ivonne tiene un gran amor por las almas del purgatorio. Antes de comenzar, tú estabas comentándonos cómo fue que te llegó esta verdad a tu corazón. ¿Por qué no le compartes eso a los demás?
Bueno, empecé con esa devoción, por las almas del purgatorio, en una visita que hice a Medjugorje. No sé, ahí yo creo que la Virgen le pone a uno en el corazón algunas cosas. Y desde entonces tengo esa devoción, esa devoción de rezar por los más necesitados, porque sé muy bien que cuando uno muere, ya lo que uno pudo hacer en esta tierra ya lo dejó, ya no puede hacer más uno tiene que uno, depende de las oraciones de nosotros los seres humanos que dejamos acá en la tierra, y para mí es un acto de caridad, de misericordia, rezar por las almas de purgatorio, como decir que yo amo aquí a mi hermano y pasa el mes y pasa el año y ya no lo recordamos en las misas, en las oraciones, en los rosarios. Para mí es importantísimo ayudarlos, ese acto de amor y de caridad, de misericordia, para que puedan salir de ahí. Es un acto perfecto de caridad, como nos enseña la Iglesia. Ujú. Gracias, Ivonne. Hablemos entonces ahora un poquito de qué es lo que nos enseña la Iglesia sobre el purgatorio, ¿verdad? Y la verdad es que preparándonos para compartir estas reflexiones con ustedes, fuimos y encontramos que la Iglesia tiene mucho que decir y que enseñar sobre el purgatorio, y lo ha hecho desde el principio de los tiempos. Todo esto está documentado en las Sagradas Escrituras, en el Catecismo, que es el libro que es el compendio de las enseñanzas de la Iglesia, ¿verdad? Del Catecismo, y también pues está en la liturgia. En su pantalla ustedes miran 3 imágenes. De hecho, se las quise compartir por si acaso no los tienen todavía. Son 3 apps que pueden ir a bajar, son gratis, y ustedes pueden tener en su teléfono, en la facilidad de su teléfono celular, toda la Biblia Latinoamérica, que es una excelente traducción de la Biblia. También el Catecismo, encuentran ese app en particular, esto es un paréntesis, ese app en particular, ¿verdad? Y esa aplicación que se llama iBreviary, que es el breviario, ahí están el misal, las lecturas del día, los santos, devociones, novenas, etcétera, todo está ahí. Es muy bello. Entonces, de ahí pues nos ayudamos mucho de estos 3 documentos en particular, 3 libros, 3 fuentes en particular, pero no esto es ahí nada más en donde la Iglesia se apoya para enseñarnos o documenta sobre el purgatorio. En pocas palabras, en las Escrituras encontraremos cuál es la enseñanza de la Iglesia, que nos dice: ninguno, es decir, ningún alma, se acercará a Dios sin haber sido purificado de todo pecado e impureza. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. La Iglesia nos enseña que acercarse a Dios será aquella alma que esté totalmente purificada de pecado y de impureza. Siempre afirmó esto la Iglesia. Tal vez nosotros no lo habíamos escuchado, a lo mejor no les pasó a ustedes, pero a mí sí. Yo puedo decirles que pasé años y donde dije, ¿dónde decía algo la Iglesia del purgatorio? ¿Y en dónde está escrito del purgatorio? Siempre ha enseñado esto la Iglesia. Siempre afirmó que una purificación se da en el momento de la muerte e incluso después para todos aquellos que se quedaron apegados a sus imperfecciones y deseos humanos. ¿Qué son estos apegos? ¿Qué son estas imperfecciones? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice el Catecismo? Nos dice que todo pecado, incluso venial, entraña, o sea, conlleva un apego desordenado a las criaturas. Y eso lo hace tener necesidad de purificación, sea aquí abajo, es decir, en la tierra, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Eso está ahí precisamente en el Catecismo. Y precisamente en estos tiempos que está muy, muy común en las redes sociales, porque ya pronto va a ser declarado beato este joven, el geek de internet, Carlo Acutis, decía: nuestra meta debe ser el infinito, no el finito. El infinito es nuestra patria.
Desde siempre el cielo nos espera. Nuestro tiempo en la tierra es solamente para ganarnos el cielo. Y en este mes de octubre, la iglesia lo dedica para reflexionar y enseñar sobre la cultura de la vida. Y cuántos de nosotros pensamos, ¿verdad?, que aquello que escuchamos muy seguido, la vida comienza con la concepción y termina con la muerte natural. Sí, esa es la vida aquí en la tierra, pero la vida comienza con la concepción y llega hasta la eternidad. Morimos en cuerpo, pero somos cuerpo y espíritu. Después de la muerte, continúa nuestra vida espiritual. La Biblia, por ejemplo, si ustedes quieren buscar a dónde se habla del purgatorio, si leemos en el Antiguo Testamento, hay muchos lugares, pero en particular quiero compartirles en el segundo libro de los Macabeos, en el episodio en el que Judas Macabeos estaba liderando a los judíos para poder tener la libertad de profesión de fe. Y nos dice en el capítulo 12, versículo 43, luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese ahí un sacrificio por el pecado. ¿Cuál pecado? Dice, era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó, pues, ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. El catecismo, hay una sección del catecismo, ustedes saben, el catecismo tiene varias partes y hay una parte que se llama, la primera parte, la fe que creemos. Y en esta es la parte en la que estamos repasando el credo y va artículo por artículo hablando de por qué está eso en el credo. Y entonces aquí, en la comunión entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Que es algo que creemos en nuestra fe. En el artículo 954 dice el catecismo, los 3 estados de la iglesia. Dice, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todos sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Entonces, y dice, todos sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. Todos formamos una sola iglesia. Entonces, aquí el catecismo nos dice, ¿verdad? Somos una iglesia que está presente en esta tierra, una iglesia que ya no está en esta tierra, pero está purgando, está peregrinando, está purificándose, y la iglesia que ya llegó al cielo. Entonces, esa unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe, ¿verdad? Más adelante nos dice, nos habla en el 958 sobre la comunión con los difuntos. Dice, la iglesia peregrina perfectamente consciente, fíjense, todos los que estamos aquí y todos los que vamos a misa y los que no vamos a misa, deberíamos de estar perfectamente conscientes de esta comunión de todo el cuerpo místico de Cristo. Es decir, los vivos, los muertos que están esperando llegar al cielo y los que ya llegaron. Y nos dice, ¿verdad?, de que con gran piedad ofrecemos sufragios por ellos. ¿Verdad? Es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Esto es lindísimo, porque a pesar de que ellos necesitan, como decía Ivonne, una de las enseñanzas de esta semana, que las almas del purgatorio no pueden hacer nada por ellos mismos.
para purificarse, sino que dependen de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios. A pesar de que nosotros podemos tener una perfecta pureza de intención de orar por ellos, mandar a decir misas por ellos, sin esperar nada a cambio, Dios en su infinita sabiduría, ¿verdad? Y poder, les otorga a aquellos hermanos nuestros que ya llegaron a la gloria de Dios el poder de interceder por nosotros. Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad? Y por eso le rezamos al Padre Pío, a San Antonio, a San Francisco. Dice, nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Entonces, esto nos dice el catecismo, ¿verdad? Este es un pequeño resumen, cada sección del catecismo tiene un resumen. Yo los animo a que vayan y vean esta sección, ¿verdad? Que es preciosa. El cardenal Ratzinger, en el año 1985, cuando él era el prefecto de la doctrina de la fe, que esta es la oficina adentro del Vaticano para emitir, redactar, documentar aquello que son las enseñanzas de la Iglesia según los tiempos contemporáneos. Esta oficina de la doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger, que luego fue el Papa Benedicto XVI, él escribió un reporte que se llamaba Informe sobre la Fe. Y él dijo al principio, bueno, en una parte del documento, él dijo, si no existiera el purgatorio, habría que inventarlo. Porque hay cosas, pocas cosas, tan espontáneas, tan humanas y tan universalmente extendidas como la oración por los propios allegados difuntos. Esto es precioso, porque fíjense que no es una cuestión propia solamente de nosotros los católicos, de los cristianos. Como hemos visto en el Antiguo Testamento, es también de los judíos. Entonces, todas las religiones judeocristianas, las culturas que los nativos, como hemos visto, cuántos de nosotros hemos ido a museos, hemos visto de los nativos de América, de Norteamérica, los aztecas, que tenían en su naturaleza el orar por los propios allegados difuntos. Entonces el Papa dice, es que si no existiera el purgatorio, habría que inventarlo. Y ahora quiero comentarles, ¿verdad? No solamente la Iglesia nos documenta, nos habla del purgatorio, nos enseña en las Sagradas Escrituras, en el Catecismo, sino que ¿sabían ustedes que en la liturgia de la Santa Misa, es decir, en el culto público que damos a Dios, todas las misas, ustedes saben que tenemos la parte que es la liturgia de la palabra, la siguiente parte que es la liturgia eucarística, pues toda misa incluye las oraciones por los difuntos en el purgatorio. Para recordarles un poquito, les copié aquí una plegaria eucarística. Hay varias plegarias eucarísticas que ocupan los sacerdotes. Una de ellas que tal vez la recuerdan. ¿Por qué no la lees, Ivonne? Acuérdense también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ahí, quédate ahí. Entonces, ¿se acuerdan de esa? Se ubican en esa parte de la misa, ¿verdad? Entonces, cada misa, cada liturgia, estamos, de la Santa Misa, estamos ofreciendo, es Jesucristo mismo, porque la misa, bueno, eso sería otra formación, otra plática. ¿Qué es la misa? En la liturgia de la Santa Misa es el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo. Es el sacrificio de Él ahí ante el altar, no en la cruz, ¿verdad? Y no lo está haciendo de nuevo, sino que lo está actualizando. La misa es como una máquina del tiempo que nos pone ahí en el Gólgota. Y ahí, nuevamente, o sea, ahí Jesucristo se está ofreciendo por las almas de los difuntos. Y está haciendo lo mismo que nos dicen las Escrituras y que rezamos en el credo, recitamos en el credo. Descendió a los infiernos y al tercer día
resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Pues entonces en la liturgia de la Santa Misa también se encuentra la oración por los difuntos. Bien, continuamos. En resumen, la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio nos habla, primero que nada, de la absoluta pureza del alma para gozar de la visión de Dios. Nos dice que solo los puros verán a Dios. Y eso lo dice, por ejemplo, en Mateo 5:48, ¿verdad? Esta doctrina de la absoluta pureza lo leemos también en el Apocalipsis, en las Escrituras. Nada profano entrará en el cielo. Así dice San Juan cuando escribe el Apocalipsis en el 21, versículo 27. Sabemos de que todo pecado deja desarreglos en el alma, ¿verdad? Y el alma es la que ha pasado a la eternidad. Esa alma precisa purificarse y por lo tanto es la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Distinguir para nosotros entre pena y culpa del pecado, ¿verdad? Cuando vamos y nos confesamos, vamos y nos quitamos la culpa del pecado. No nos quitamos, Dios nos perdona la culpa del pecado, pero queda la pena. Eso es lo que vamos a purificar al purgatorio. A través de los siglos, como vemos, tenemos, ya hablamos de que en las Sagradas Escrituras encontramos la enseñanza de la Iglesia, ya hablamos de que en el Catecismo tenemos la enseñanza de la Iglesia, pero también en la tradición. ¿Sabían ustedes que en las catacumbas, ahí aparecen testimonios, ahí hay huellas de oración y de sufragio por los fieles difuntos? Esto no es un invento de algún papa en el siglo tal que comenzó a hacer esto, o la Ivonne fue a Medjugorje y entonces ahora aquí estamos todos leyendo del purgatorio, ¿verdad? San Agustín, que es un santo que vivió en el siglo IV, allá como por el 340 y algo, pues San Agustín hablaba, ¿verdad? También de la purificación de las almas. Perdón ahí que se me quedó algo en inglés. Hubo una bula que fue un documento redactado, es un documento papal, ¿verdad? Y fue redactado en el año 1336, esta bula. Ya les voy a decir qué papa era, pero básicamente nos decía el papa: gozarán de Dios todos los que tienen algo que purificar, una vez que estén purificados después de la muerte. O sea que no es que nos purificamos aquí ahorita, ¿verdad? Nada más, sino que algo tendríamos que purificar. Han habido varios concilios. Voy a mencionarles el concilio de Florencia, también está el concilio de Trento, pero en el concilio de Florencia, allá en el 1431, dice en el documento del concilio: sus almas son purificadas con penas purgatorias y para ser liberadas de estas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, misa, oraciones, limosnas, ¿verdad? Ahí les quedé debiendo lo que nos decía, a ver, el texto de San Agustín. En función del tiempo, hablemos un poquito en resumen, ¿verdad? De la doctrina de la fe sobre el purgatorio. Está documentada en estos dos concilios que les mencionaba, el concilio de Florencia y el concilio de Trento. En lo que es el estudio de la fe, esto se llama escatología. En resumen, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Esto es sumamente interesante porque cuando leemos en el catecismo, ¿verdad? No nos está diciendo precisamente que sea un lugar, un estado, un espacio. O sea, lo que nos está hablando es que el purgatorio es esa purificación final de los elegidos. Lo está dejando
de esta manera redactado, y con el tiempo Dios nos ha ido iluminando un poquito más cada vez en lo que es el purgatorio. A través de estas palabras de esta mujer tan sencilla de María Sima, corroboradas por otros místicos a quien Dios les ha permitido encontrarse con almas del purgatorio. Sabemos que el purgatorio es un lugar, es un estado, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, el total de la formación según los documentos de la Iglesia sobre el purgatorio. Y ahora me gustaría abrir el micrófono para que puedan ustedes compartir lo que han experimentado, lo que les ha llamado la atención durante estos primeros días de nuestras reflexiones. Dice Ivonne, también preguntas y dudas. A ver si, bueno, que el Espíritu Santo se las conteste, ¿verdad? Sí. Anita, yo sí tengo una pregunta. Bueno, dos. ¿Sí? Sí, tengo aquí mis notas. En el audio número 3. Ajá. Me queda un poquito, bueno, sí se me hizo un poquito complicado. No complicado, sí entiendo toda la relación del purgatorio. Sí entiendo que hay que rezar y tenemos que tener esa misericordia por ellos. Hay una pregunta que me cuesta trabajo entender. Me voy mejor a la 4. Y aquí ella nos menciona cuando se hacen presentes estas almas del purgatorio, también efectivamente se hacen presente otras almas que no son del purgatorio. Es decir, estamos rodeados de las almas del purgatorio aunque no las podamos percibir. De repente, si hay tantos purgatorios y cada quien tiene su purgatorio, me cuesta trabajo entender eso. No sé si me pudieran explicar un poquito. Okay. ¿Cómo identificamos si son otras almas o son esas almas? No sé. Muy bien. Vamos a tomar la pregunta por partes, ¿sí? Sí. Creo que si bien entiendo, uno de los elementos en la pregunta es, ¿están las almas del purgatorio aquí cerca de nosotros? ¿Verdad? Sí. Y por lo que... Cuando Dios se los permite. Cuando Dios se los permite. Y también una de las... Y van a ser algunas de las almas del purgatorio, porque como hemos... Obviamente no todas. Sí, y también como hemos entendido, hay diferentes, digamos, niveles, y son aquellas almas que están en los niveles ya más cercanos a la gloria de Dios, quienes pues se manifiestan ante estos místicos, ¿verdad? También en otra parte ella habla de cómo las almas están cerca del altar en la misa, ¿verdad? Entonces vamos a comprender de que Dios le permite a algunas almas a poder acercarse al sacrificio de la Santa Misa, a poder acercarse a los seres queridos, a poder acercarse a los seres de este mundo. ¿Sí? Sí. Dios se los permite. Dios se los permite. Dios se lo permite. ¿Se recuerdan cuando ella contó la anécdota de aquel señor, de aquel joven que iba a otro pueblo a buscar novia? Y entonces se encontraba este hombre que se aparecía afuera de la verja de su casa, ¿verdad? Del barandal de su casa. Y hasta que el joven comprendió que este hombre que estaba ahí era su papá, ¿verdad? Y no lo dice María Sima de esa manera, pero en su corazón él entendió que era una advertencia, que no se estuviera yendo a ese lugar a buscar la novia. Lo estaba protegiendo. Lo estaba protegiendo, sí.
Entonces, pero eso es todo si Dios lo permite. Por decir, María Sima tenía ese don desde chiquita que rezaba mucho por las almas del purgatorio. Entonces Dios le permitió a ella ese don de rezar, de que las almas vinieran a ella. Por eso venían constantemente con ellas, porque Dios se lo permitió y María Sima les estaba ayudando con sus oraciones, con sus rosarios, con sus misas, y por eso seguían viniendo con ellas, pero porque Dios se lo permitía. Y creo que también una vez se le apareció una alma a María Sima y no era una alma buena. Y esa alma venía porque esa alma mala sabía que iban a venir otras almas después de ella y decía, no le hagas caso a los que vienen después de mí. Y María Sima no pudo darse cuenta que no era una alma, una buena alma. Le estaba permitiendo que no hiciera caso de las otras oraciones que venían a pedirle a ella. Pero eso es porque Dios le permite a esos místicos, a esas personas que las almas se les manifiesten para pedirnos nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Yo tengo una pregunta, Ana. Ajá. Antes de pasar a otra pregunta, había otro elemento en las preguntas de Leslie que tal vez la tendrían algunos de ustedes acerca de si hay tantos purgatorios como hay personas, ¿verdad? Y entonces la respuesta de ello es sí, ¿verdad? Generalmente en el arte cristiano siempre se muestra un lugar en llamas y todo mundo ahí, todas las almas ahí, les dan cuerpo, algunos los ponen desnudos, algunos los ponen vestidos, pero una representación artística para podernos llevar la idea del purgatorio, el concepto del purgatorio, el lugar del purgatorio. En realidad el purgatorio, como ya sabemos, no es una idea, es una realidad. Y es individual porque si la purificación es propia, o sea, mi recorrido del pecado es mío, o sea, no es ni tuyo ni de Ivonne, cada quien tenemos el propio. Y lo que al llamarnos Dios a su presencia, ese autojuicio, ¿verdad? Que aquí viene la anécdota, ¿verdad? ¿Cómo es eso de juzgarse personalmente? ¿Verdad? Es tan sencillo como algo que me pasó hace 2 noches, la semana pasada aquí en mi casa. Estaba un niño invitado aquí en mi casa por esto de los fuegos, se vinieron a refugiar aquí a nuestra casa y los incendios de aquí del sur de Sonoma. Entonces habíamos hecho la cena y este niño no quería comerse el brócoli. Y entonces habíamos hecho con la hermanita crepas y habíamos hecho un pastel de crepas. Entonces le decía a la mamá, fulanito, comas el brócoli. Y entonces, y no se lo comía. Y le dije yo, fulanito, hay un pastel de crepas. El que se coma todo su brócoli va a comer un pastel de crepas. Inmediatamente esa criatura lo que hizo fue que cambió los 2 brócolis chiquitos que había agarrado, los puso de regreso y agarró 2 brócolis grandes, porque enfrente de él estaba el pastel de crepas. Entonces yo creo que así somos nosotros las almas. Dios nos llama a su presencia y nos deja ver la gloria de Dios. ¿A dónde? ¿Qué es lo que tenía preparado para nosotros? Nosotros mismos vamos y decimos... Uno ve nuestras miserias y no se quiere poner a la presencia de Dios. Exactamente. Uno quiere purificar. Y cada quien, y así, cambiamos nuestro brócoli que tenemos y decimos, no, yo me voy a limpiar, pero así, entonces los purgatorios son diferentes porque mis pecados que yo tendría que reparar y expiar por lo que yo hice durante mi vida van a ser muy diferentes a los que hizo Ana, por decir. Entonces, por eso son diferentes los lugares donde los estados de purificación, porque son individuales. Pero yo espero que esto haya ilustrado un poco, Leslie, a lo que tú comentabas. Ahora, Claudia, creo que tú tenías una pregunta. Sí, bueno, de hecho ya casi la contestaste. Gracias a Dios, ¿verdad? Solamente para compartir un poquito. Acabo de leer la semana pasada en uno de los documentos que escribió el Papa Benedicto XVI acerca del purgatorio, que él declaró que el purgatorio no es un lugar, sino un estado del alma,
simplemente, ¿verdad? El cielo es un lugar, el infierno es un lugar, pero el purgatorio no. Es un estado de cada alma, como lo estaba diciendo Ivonne ahorita, ¿verdad? Sí. Eso es todo, gracias. Gracias, Claudia. Es en realidad muy interesante, ¿verdad? Porque, de hecho, una de las cosas muy particulares que le preguntan a María, y María repite y dice, no solamente es un estado, es un lugar, ¿verdad? No solamente es un lugar. Y yo creo que el tiempo, ¿verdad? Quizás no nos va a tocar a nosotros. La iglesia tiene 2000 años, ¿verdad? La fe tiene casi 2000 más, ¿verdad? Si contamos desde el padre Abraham. Sí. Y Dios ha ido dándonos luces, nos ha ido iluminando en lo que es Él y lo que es su plan a medida de todo ese recorrido. Quizás no nos va a tocar a nosotros ese establecimiento, esa declaración de la iglesia, pero yo no dudo de que el que Dios transmita estas enseñanzas a estos místicos, que no solamente es a María Sima, ya después vamos a ver algunos de los místicos que ella menciona, también comentan que es un lugar, ¿verdad? Así es que lo bueno es que no es algo que está reñido y creo que no nos pone en desobediencia a las enseñanzas de la Madre Iglesia. Y no nos debe de robar la paz. Gracias, Claudia. ¿Alguien más? Sí, gracias a ti. Yo tengo, Ana, algo que me dejó. Yo pues tenía la noción del purgatorio porque lo hemos oído desde que nacimos, ¿verdad? Pero no sabía realmente mucho de él. Es más, hasta en mucho yo me lo cuestionaba. Pero ahorita que dicen que pues que es un lugar donde estamos cada quien purgando nuestros diferentes pecados, pues puesto que cada quien pecamos de diferente manera. Me acordé de cuando era niña y tomaba mis clases de catecismo, que la catequista nos ilustró el infierno, o sea, en una forma para que nosotros como niños lo entendiéramos, y dijo que el infierno pues era un lugar en llamas, pero que había muchos cuartos. Estaban en los cuartos los 7 pecados capitales, y decía, y en un cuarto están todos los que cometieron pecado de lujuria, en otro cuarto los que cometieron pecado de gula, y por ejemplo los que cometieron pecado de gula se les pasan enfrente pues mucha comida, mucha carne, mucha cosa, pasteles o todo, ¿no? Y luego a los que en otro cuarto estaban los que cometieron pecado de pereza, y que así estaban en el infierno y estaban sufriendo tanto porque se les pasaba por enfrente las cosas que no podían hacer, ¿verdad? Porque era su pecado y pues ellos querían comer, los de gula, y los de lujuria pues querían tener su lujuria y ya no la podían hacer. Entonces me imagino que parte de eso se me viene que puede ser el purgatorio, pues los que pecamos de cierta cosa, pues vamos a estar ahí juntos purgando ese pecado, ¿verdad? Pero pues solo eso ahorita se me vino. Y también una vez en otras clases que yo tomé, muy sabiamente nos hicieron ver, porque humanamente es muy difícil entenderlo, entonces tenemos como que buscar la idea o el cómo explicárnoslo humanamente. Es como Cristo, es como el mismo Jesús. Es aquel tal Dios tan grande, pero nosotros lo tenemos que hacer chiquito para poder entenderlo, porque nuestra capacidad humana no da más. Entonces nos explicó cómo era el purgatorio. Dijo que era como una ventana de muchos cristales. Y dijo, haz de cuenta que está un grupo de niños jugando en la calle con la pelota al fútbol, y pues por accidente tira un balonazo y va y quiebra la ventana del vecino. Entonces el papá le dice, vamos a pedirle perdón y disculpas al vecino, ¿verdad? Porque pues le quebraste la ventana. Entonces el vecino, muy buena gente, le dice, ok, claro que sí, pues se conocían por ser vecinos, te perdono por haberme quebrado la ventana, lo único que te pido pues es que me la repares.
que me pongas una ventana nueva. Y entonces nos explicó que así era el purgatorio, que era una forma de, pues Dios nos perdonaba por todas las ventanas que le quebrábamos, ¿verdad? Pero cuando llegaban, pero pues ir al purgatorio era ir a reparar todos los cristales que habíamos roto, ¿no? Gracias, Ana. Esas eran las ideas con las que fui creciendo de niña, pero ahora de adulta yo me he cuestionado mucho lo del purgatorio. Me lo he cuestionado en cuanto a que creo en un Dios maravilloso, en un Dios lleno de misericordia, en un Dios lleno de amor, o sea, que no puede caber nada más dentro de él que no sea amor y misericordia. No existe un pedacito de otro sentimiento. Entonces, pues, ciertamente, pues te sientes sufriendo en este mundo, pues por cosas que pasas en tu matrimonio, en tu vida diaria, con tus hijos, con lo que tú quieras, ¿no? Sientes sufrimiento. Y yo le decía mucho siempre al Señor, le decía, o sea, que me tienes sufriendo aquí, o sea, que estoy sufriendo en esta vida, tú me estás viendo, no digo que me tiene Él, pero por mis actos o por lo que sea, estoy sufriendo en esta vida y todavía me vas a llevar, o sea, que no me estás esperando. No te preocupes mucho, no te preocupes mucho. Déjeme leer de esta reflexión que mandó alguien que no pudo estar aquí esta noche porque está en Filadelfia y la hora pues no le ayudaba. Nos dice que para ella los días que llevamos de meditación de los 31 días por las almas del purgatorio le ha permitido una mayor conciencia de la existencia del purgatorio y de las limitaciones que las benditas almas del purgatorio tienen. El que ellas pueden ayudarnos a nosotros, pero no pueden ayudarse ellas mismas, es lo que más me ha impactado. Me impresiona saber que el tercer nivel todavía se es susceptible a las tentaciones del diablo y de que tenemos que orar mucho, especialmente por esas almas, para que a pesar de estar tan lejos y de saber lo que escogieron, al tomar conciencia de todo lo que en vida hicieron, nunca pierdan la esperanza de ir subiendo y que cada oración cuenta si se hace con fe. Esto lo compartió María Elena Durán desde Filadelfia. ¿Alguien más? Gracias, María Elena. Lo vas a escuchar en la grabación, primero Dios, si se logra grabar esto. ¿Alguien más que quiera compartir? Ana, ¿Tenemos espacio para un par más? Ana, Hola. yo tengo una duda. ¿Sí? Mi mamá murió hace 3 años y en uno de los audios de la señora María dice que nuestros familiares pueden venirnos a visitar. Yo en estos 3 años que mi mamá murió, yo la he sentido y ha venido a visitarme porque la he visto entrar en mi cuarto y me ha hablado por mi nombre. No me he espantado, no me he asustado porque sé que es mi mamá, porque es su voz de ella, como ella me hablaba. Pero yo la cuestión y se lo he dicho al padre, que me hago que quisiera saber qué es lo que quiere ella o qué me quiere decir ella. Gracias, Elizabeth. Ivonne, ¿por qué no contestas? Yo pienso que si Dios la voluntad de Dios. Si Dios le permite a su madre que se le manifieste a usted y que usted la reconozca en su corazón que es ella, yo pienso que es su madre que esté pidiéndole oraciones por usted, que le está pidiendo misas, que le está pidiendo indulgencias, le está pidiendo ayuda. O también que le está diciendo, depende de la situación, también puede ser que esté diciendo, estoy contigo, yo estoy aquí. Pero probablemente le está pidiendo que oraciones por usted haga. Porque yo estuve cuando ella se murió. Yo estuve con ella, a mí se me murió mi mamá. Estuve presente cuando ella falleció. Yo estuve con ella en el hospital. Estuve 1 mes con ella internada, y, la operaron y yo me dediqué ese mes que yo me fui a México, me estuve con ella. A mí se me murió.
yo siempre le rezo, siempre. Y mi mamá era muy devota de las ánimas del purgatorio. Mi mamá siempre, siempre en sus oraciones y en sus rezos, siempre le rezaba a las ánimas del purgatorio. Entonces yo también siempre he pedido por ellas. Y siempre le rezo a mi mamá y siempre la pongo en oración. Últimamente no le he podido mandar decir visas aquí en Estados Unidos. Es un poquito difícil porque, y más en nuestra parroquia, porque ponen muy poquitas personas en una misa. Entonces en mi pueblo puedo mandar decirle misa y ponen a mucha gente, no importa. Pero yo siempre le rezo, pero no sé, tengo esa curiosidad. Bueno, Elizabeth, aproveche esta época en la que las iglesias están muy necesitadas de actividad. Pues hoy, por cierto, en misa, al final de misa, el padre dijo, ahí está la secretaria ahora y manden a decir misas. Tenemos muchas misas disponibles. Tal vez en su parroquia, ¿verdad? Están pasando por lo mismo. Si no, escríbame a un chat personal y yo le ayudo, ¿verdad? Sí, Para poder hacer aquí en Santa Clara. Sí, muchas gracias. Porque yo le he soñado y dice mi hermano, mira tú, yo no he tenido ese privilegio que tú tienes de soñar a mi mamá. Una bendición. Pero también cuando asista a una misa, usted misma puede ofrecer esa misa. Usted puede ir a la misa y decir, yo voy a escuchar, o aunque sea ahorita por internet, yo voy a escuchar esta misa con toda mi devoción, con todo mi amor, y te la ofrezco por la intención de mi Santa Madre, que si por alguna razón se encuentra todavía en el purgatorio. Usted puede ofrecer la misa, aunque no la... Sí, siempre la ofrezco, pero o sea, ¿cómo le quiero dar a entender? Como que quisiera saber qué, porque yo no la veo que sufre ella cuando ella viene a verme. Pues yo entonces la veo sigamos el consejo de que aprendimos de María Sima, ¿verdad? Que le dijo el sacerdote, el director espiritual a ella, pregúntale. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Eso me dijo el padre también. Sí, muy bien. Gracias, Elizabeth. Celina Gracias a ustedes. Y Fabi, ¿querían decir algo hace un momentito? Sí, yo quería preguntar porque en el día 3, que hablaba de el sufrimiento en el purgatorio, que sí es mayor que el sufrimiento en la tierra, me quedó la duda de que cómo expiamos nuestros pecados si ya estamos en el purgatorio y cómo los que estamos en la tierra podemos pedir por alguien que no conocemos. Ok, ahí son 2 preguntas, te las vamos a contestar. ¿Cómo expiamos los pecados? Y por decir, hay muchas maneras de expiar los pecados de las personas, y no la mejor forma es la Santa Misa, el rosario. No, perdón, me refiero a que si yo, aquí cuando hablan de los que ya fallecieron y que están en el purgatorio, mencionaba María de que dependiendo del conocimiento que tuvieran del pecado que habían cometido, ellos, muchas veces personas que nosotros creemos más santas, habían pasado más tiempo que otros que nosotros creeríamos que son pecadores. Entonces era porque como el ejemplo que dio del Papa, ¿verdad? Sí. Entonces, ya te entendí. Es la diferencia, exactamente, fue precisamente el tema de reflexión del día 4, ¿verdad? Es meditar sobre eso. ¿Por qué a lo mejor hasta el mismo pecado, ya, expiarlo para una persona no es lo mismo que es para otro, ¿ya? Y como dice Ivonne, al que mucho se le da, mucho se le pide. Mucho se le pide. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Que para ti, que estás consciente de lo que es el pecado del aborto, por ejemplo, que tú le digas a alguien, por respeto humano, tú le digas, bueno, sí, yo creo que no está tan mal, pero tú sabes que sí está muy mal, ¿verdad? Pero como no quieres quedar mal con esa persona, entonces tú lo dices de esa manera. No es lo mismo que alguien que, por ejemplo, es una joven de 15 años y no tiene en realidad lo que es la conciencia de lo que está haciendo, ¿ya? Entonces, ese mismo pecado, y la joven también está recomendando, no estoy diciendo que la joven está haciendo el aborto, no, está recomendando el aborto, pero no tiene la misma conciencia que tienes tú, ¿ya? Dios de ti espera una fidelidad
mayor de la que puede esperar de esa jovencita, ¿verdad? Entonces ¿qué es lo que te ha dado Dios? ¿Qué es lo que ha puesto en tu alma? Así espera que demos frutos. El evangelio de ayer, del domingo, era precisamente el de esos trabajadores de la viña, ¿verdad? En cómo se espera que demos frutos, ¿ya? Y no Ahora, pero, frutos, perdón que te... muchos frutos, ¿verdad? Y obviamente no somos nosotros los que damos los frutos, los da Dios a través de nosotros. Entonces, a eso pero lo que tú me estás diciendo es que si yo, nadie pide por mí, estando yo en la tierra, yo en el purgatorio ya tengo como establecido un tiempo para purgar el pecado que yo he tenido. De ahí la importancia que alguien que todavía está vivo me ayude, pues, ¿me entendés? Así sería. De ahí es la importancia de enseñarles a la gente, por decir usted, a sus nietos, a sus hijos, la importancia de rezar por las almas del purgatorio, porque realmente necesitan terriblemente las oraciones de nosotros, necesitan que reparemos tal vez muchas veces nosotros sus pecados. Pero si la gente no sabe, no está informada, ¿cómo nos van a ayudar? Por eso, como usted decía, hay que rezar y rezar por decir, yo rezo por las personas que nunca conocieron el amor de Dios en la Eucaristía. Yo rezo por eso. Yo rezo por las personas que nunca les hablaron de Dios, por los vagabundos. Dios sabe, Dios conoce a la gente. Usted puede rezar. Yo rezo por los, no sé, por cualquier persona que usted sabe. Dios sabe sus intenciones. Dios utiliza sus oraciones. Nunca se quedan sin una ayuda. Cuando nosotros nos consagramos a la Santísima Virgen María, por ejemplo, una de las cosas que más cuesta de las enseñanzas de San Luis María Griñón de Montfort es que el santo nos dice que le ofrezcamos todas nuestras buenas obras y nuestras oraciones a la Virgen y que la Virgen dispense de ellas para donde ella mira que más se necesita, ¿verdad? Y uno dice, pues sí, son mis obras y quiero hacer este sacrificio por mis seres queridos, ¿verdad? Pero se los estoy dando a la Virgen porque la Virgen, ella conoce mejor quiénes son las almas que lo necesitan. Así, algún día, por mí, van a estar la Virgen canalizando, digámoslo así, por no tener una mejor palabra, las buenas obras y las oraciones de personas que ni siquiera saben de mí, ¿verdad? De Ana Moreira, para que salga del purgatorio. Entonces, así funciona esto, así funciona los designios de Dios. Por eso le llama la perfecta caridad, ¿verdad? La de rezar por las almas del purgatorio. Por eso es tan bueno rezar por ellas, porque nos van a ayudar después también a nosotros. Ok, gracias. Quiero, en función del tiempo, si tienen otras preguntas, mándenmelas en un chat personal y las vamos a tomar en cuenta para contestárselas. Y para la próxima junta, si tienen preguntas en la medida que van leyendo, mándenmelas en un chat personal y así venimos preparadas con esas enseñanzas y esos temas. Pero para no pasarnos del tiempo y no le vayan a tener temor al próximo lunes, ¿ya? Quiero adelantarme un poquito. Esta es la señora, la princesa Eugenia von der Leyen. Es una princesa de la cual hablaba María Sima, ¿verdad? Esta princesa era de la realeza, allá nació en Berlín, y ella entre los años 1921 y 1929, Dios le dio la gracia de recibir visitas de almas del purgatorio. Ella escribió un libro que se llama Mis conversaciones con las almas del purgatorio. Esta es María Sima, ¿verdad? Para los que no la conocen todavía, aquí se las presentamos. Ella vivió en Sontag, un pueblito allá parecido a Miramundo, al Pital del Salvador, ¿verdad? Sontag en Austria. Sontag quiere decir domingo. Ella nació en 1915 y murió en el año 2004. O sea que es bien, muy, muy contemporánea de todos nosotros.
Las visitas de las almas del purgatorio fueron durante 25 años. Perdón, comenzaron cuando ella tenía 25 años. En 1940 fue la primera visita. Y aquí les comparto un poquito de cómo se mira Sontag, ¿ya? El pueblito este. Habían unas fotografías también de las montañas con nieve, pero les quise compartir para que miren lo remoto y se maravillen de cómo Dios, así como escogió a los pastorcitos de Fátima, a las niñas allá en Garabandal, escogió a esta mujer casi que analfabeta, ¿verdad? Ella estudió solamente, bueno, no, estudió solamente la primaria, pero muy, muy pobre. Y ustedes han oído la narración de ella, un vocabulario, una certeza de la fe que nos deja pálidos a cada uno de nosotros y me atrevería a decir a todos nosotros juntos, ¿verdad? Así es que no hay duda que este es un mensaje de Dios, es un actuar de Dios. Vamos a terminar diciendo todos esta oración. Le voy a pedir que... Una preguntita nada más. ¿Sí? La voz de los audios es la voz de María. No, no es la voz de María. No es la voz de María, pero hacen un excelente trabajo. Vamos a recitar la oración de cierre y luego le voy a dar un par de avisos, así es que no vayan a dejar el salón, ¿sí? Le voy a pedir que pongan en silencio su audio, solamente para que pues no se oiga todo un solo blurb ahí, ¿verdad? Ivonne, ¿nos guías tú? Señor, perdona a todos los que me hicieron alguna vez alguna injusticia, a quienes me han calumniado, para que así yo también pueda recibir tu perdón por todos mis pecados. Señor, concédeme tu amor, para que así pueda amar a mi prójimo con tu amor, a pesar de todos mis pecados. Señor, hazme objeto de tu amor, para que pueda amar a los demás con tu amor. Concédeme la fuerza de soportar con paciencia todos los sufrimientos por amor a ti, porque sé que así podré salvar muchas almas y de este modo también sentir el sufrimiento en forma menos severa. Por esta gracia te rezo a ti, oh Jesús, y también por todas las almas que sufren física o mentalmente, para que así muchas de ellas puedan salvarse, especialmente por las almas de los sacerdotes, para que pronto exista un solo pastor y un solo rebaño. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues con Ivonne conversamos hace unos días que nos llevamos la sorpresa que somos más de 80 personas en el grupo, ¿verdad? La invitación se fue por error a unos teléfonos y eso, digo por error porque las personas habían cambiado ya de teléfono y esas personas que tienen ese número también se inscribieron y dijimos, wow, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? El que seamos un número grande, pues nos preocupa de que no tengan todos la oportunidad de compartir en la junta. Entonces nosotros vamos a abrir un par de fechas más en la semana en la que solamente nos vamos a reunir solo para compartir. O sea, no habrá enseñanza, no habrá formación, va a haber la parte de compartir alguna pregunta, algo que les llamó la atención, una experiencia que tuvieron en su vida que vale la pena compartir con los demás. Ojalá que se conecte Fabiola Moreno para que nos comparta una experiencia súper wow que le sucedió a ella en Barcelona y que amerita, ¿verdad? Se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo, porque amerita de verdad que veamos de que no es tan extraño que Dios permita a las almas a estarnos llamando la atención para que trabajemos con Él por ellas. Así es que les vamos a poner el anuncio de la hora y el día, es totalmente opcional, así como la de esta noche, era una junta totalmente opcional, y ahí cada quien pues ingresa cuando quiere y no hay ningún problema, ¿verdad, Ivonne? Sí.
Luego, este viernes les voy a hacer llegar una invitación. Tenemos la confirmación de un señor que es un apologeta de México. Él se llama Marco Antonio Gracia Triñaque. Él da conferencias alrededor del mundo y está en la conferencia, es el asesor de bioética para la Conferencia Episcopal Mexicana. Entonces, él nos va a dar una plática en Zoom acerca de la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Estando en este mes de la vida, pues vale la pena que vayamos expandiendo nuestro conocimiento y nuestra catequesis en cuanto a este tema. Así es que ahí les vamos a hacer llegar la invitación para quienes quieran, ¿verdad? Participar. Ya en esta semana vamos a agregar a las reflexiones diarias uno que otro día algún link de una conferencia que va muy de la mano con el tema que estamos leyendo, que estamos escuchando, para que vayan enriqueciéndose y pues no solamente escuchen de nuestra parte, sino de personas que se dedican a hablar sobre el purgatorio alrededor del mundo, ¿verdad? Así es que cualquier pregunta, no duden de mandarnos un mensaje privado. Yo voy a poner los contactos de Ivonne y míos esta noche en el grupo. Y también, primero Dios, si todo funciona, voy a poner el link de esta junta de Zoom que estará en YouTube para que la puedan ver. Bueno, sin más, para no detenerlos más, ¿verdad, Ivonne? Sí, solo quería decirles una cosita. Una pregunta. Una sugerencia a la oración de San Gertrudes que puso Ana al principio. Dios le prometió a San Gertrudes sacar 1000 almas del purgatorio cuando se rezaba esa oración, y yo tengo la costumbre con mis hijas de incluirla en mi rosario. Si quieren hacer eso también y incluir esa oración, Dios prometió sacar 1000 almas del purgatorio cada vez que rezamos esa oración. Y esta oración que hemos puesto al final y que hemos orado todos, es una de las varias oraciones que María Sima recomienda, ¿verdad? Rezar con frecuencia, porque es una oración que está llena de bendiciones. Esta que está aquí. Sí, cuando ella habla y nos dice que tenemos que ser una iglesia de oración, de sacrificio, ella dice esta oración. Muy bonita la oración. ¿Verdad? Así es que bueno, gracias a todos por estar aquí. Una última pregunta, Ana. ¿Sí? Las aplicaciones que nos compartiste, ¿el brevario viene también en español, la aplicación? Sí, de hecho se llama iBreviary, pero ahí tú le puedes decir en qué idioma lo quieres. Yo de hecho lo tengo en español, pero la aplicación en sí, el nombre es en inglés. Se las recomiendo mucho. Vayan, bájenlas y pónganlas. Ok. Y Elizabeth, una también de los links que nos mandaste, yo vi que hay nada más solo hasta el día 26. ¿Sí? ¿Se van a agregar más hasta? Tenemos sorpresas para ustedes después del día 26. Ok, perfecto. Ok, eso es todo. Muchas gracias. De nada. Ana, la oración que dice de Gertrudes que no la podrían poner en el... sí, ya está. Excelente punto. Esa oración está en el grupo de WhatsApp y de hecho fue lo primero que se envió cuando comenzamos el grupo, ¿verdad? Es esta oración. Si la pueden volver a poner, por favor, porque la vamos a volver a poner. Okay. Y entré a partir del segundo día. Sí, les recomiendo mucho, ¿verdad? Que tengan su cuadernito, ¿sí? Tengan un cuaderno en donde con papel y lápiz en mano, pues ahí van, no sé si alcanzan a ver, ¿verdad? Este es el mío, en donde en un lado pues va la pregunta del día y va mi propia reflexión, y del otro lado pues aquí voy haciendo yo mis apuntes de documentos de la iglesia muy particulares para poder ayudarme a preparar
estas juntas. Pero les recomiendo mucho que lo escriban, que escriban sus reflexiones, porque... Celina, felicidades. Tu cuaderno es más bonito que el mío. El mío es uno reciclado de pescado. El sí, pescado del purgatorio. Sí, ¿verdad? Pero bueno, tengan su cuadernito, ¿sí? Muy bien. Pues gracias a todos. Les deseamos que pasen feliz noche y que los santos ángeles los guarden hasta que nos lleven a la gloria de Dios. Y a rezar por las almas del purgatorio. A rezar por las almas del purgatorio. Así es. Gracias. Adiós, Dios los bendiga. Buenas noches. Igualmente, gracias. Gracias, Ana y Mon. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye. 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 Buenas noches, muchas gracias. De nada, Manuelito. Sálganse.